Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por quien tú eres, gracias porque tú eres un Dios poderoso y real. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reflexionar en tu palabra, en lo que tú estás haciendo y que podamos aplicar a nuestra vida y a nuestro corazón el mensaje de esta mañana. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hemos estado estudiando en los últimos domingos el avivamiento de la calle Azusa. Fue un avivamiento que ocurrió hace casi 110 años, que ocurrió en la calle Azusa en Los Ángeles, California. ¿Ok? Que ocurrió en la calle Azusa en Los Ángeles, California, y que fue un avivamiento significativo. Estuvimos viendo que el mover de Dios fue tan poderoso que ocurrió en diferentes lugares a la misma vez. Y lo que vamos a estar haciendo hoy es que vamos a estar hablando un poquito acerca del avivamiento, pero de las características. Y el domingo pasado yo comencé a hablar acerca de algunas de estas características, pero hoy vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de ellas y vamos a terminar hablando un poquito acerca del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar hablando del bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, con la idea de que el domingo que entra terminamos de hablar del Espíritu Santo y entonces vamos a hablar de lo que yo estoy llamando unos chismes del avivamiento. ¿Ok? O eran unas cosas bien interesantes que pasaron durante el avivamiento que también nos enseñan unas cosas a nosotros. ¿Ok? Ahora, hablando de las características del avivamiento de la calle Azusa, una de las cosas que estábamos diciendo es que se permitía que la gente de diferentes trasfondos estuvieran juntos adorando al Señor, exaltando el nombre del Señor, predicando la palabra del Señor. Y lo vemos aún en las fotos. Estas fotos son las fotos del primer grupo de líderes del avivamiento de la calle Azusa. Ahora, si usted ve la foto, ¿qué usted se puede dar cuenta de esta foto? ¿Ok? ¿Qué nos damos cuenta de la foto? Bueno, primero nos damos cuenta que hay hombres y hay mujeres. ¿Ok? Entonces, a principios del 1900, esto fue en 1906, eso era algo extraño, no era lo común. Que a las mujeres se les permitiera predicar o enseñar o ser líder en una iglesia. Eso es algo diferente. La otra cosa diferente que vemos, ¿qué es? A ver, ¿quién se da cuenta? En esa foto, ¿por qué es diferente? Que hay personas afroamericanas en el grupo. Entonces, eso es significativo porque a principios de los 1900 habían unas leyes que a lo mejor usted ha escuchado hablar de esas leyes, se llamaban las leyes de Jim Crow. Y las leyes de Jim Crow prohibían que personas blancas se sentaran a estudiar la palabra del Señor con personas que no eran blancas. Así que el hecho de que aquí hubieran personas afroamericanas, el hecho de que aquí hubieran mujeres dentro del grupo de liderazgo de la iglesia, está hablando de que Dios estaba haciendo algo poderoso. Dios estaba haciendo algo inusual, Dios estaba haciendo algo poderoso, y ese mover de Dios se veía en la gente que estaba llegando a la iglesia. Y hemos estado diciendo que no puede haber un avivamiento, no puede haber un avivamiento en una comunidad, en una iglesia, si no hay diversidad. Y eso lo vemos aún en el liderazgo de la calle Azusa. La otra cosa que nos damos cuenta, bueno, es que Frank Batterman lo describió muy bien. Él dice que la línea de color fue borrada por la sangre. Y esto es poderoso. A mí me encanta esta oración, porque él dice, el Espíritu Santo era tan poderoso
que a nosotros no nos interesaba si alguien era latino, porque había latinos, o afroamericano, o ruso, o chino, o blanco. Nosotros todos íbamos a la iglesia con el mismo propósito. Íbamos a la iglesia para adorar y glorificar el nombre de Jesucristo. Y la forma en que él lo describía era que la línea de color fue borrada por la sangre de Jesucristo, obviamente. Después miramos que las mujeres enseñaban y predicaban en la iglesia, y estos son 3 ejemplos de estas mujeres. Ahora, lo interesante del ejemplo de estas mujeres es que todas tienen una historia bien particular. La señora de mano derecha, que se llama Florence, ella luego abre una iglesia al norte de California, y es una mujer de Dios. Ella llega a ser pastora de una congregación local. La señora del medio, que se llama Bridget llega a ser una gran evangelista. Incluso si usted ve fotos antiguas, normalmente usted va a ver esa foto junto con otra foto que cuando ella estaba lejos de Cristo, y cómo se veía bien maltratada y bien abusada, y después en Cristo cómo se ve bien alegre y bien restaurada. El otro detalle es la persona que está a mano izquierda, Amy Sample McPherson. Ella no solamente fue una evangelista, ella llegó a ser pastora y fundó una denominación. La denominación que ella fundó se llama la Iglesia Cuadrangular. Y ella es significativo porque ella es influenciada por el avivamiento de la calle Azusa, y la Iglesia Cuadrangular es la única iglesia en los Estados Unidos que fue comenzada, la única denominación en los Estados Unidos que fue comenzada por una mujer. Y eso es bien significativo. Ahora, hoy en día, la iglesia, y yo digo esto no para darme la palmada de la espalda, ¿verdad? Pero hoy en día, la denominación que tiene más mujeres en el ministerio, ¿cuál es? Somos las Asambleas de Dios. Pero la Iglesia Cuadrangular es la iglesia, la única iglesia de los Estados Unidos que fue comenzada por una mujer. Eso es muy interesante. Ahora, la otra cosa que la gente en el avivamiento de la calle Azusa hacía era que utilizaban la transportación pública para evangelizar y para comenzar iglesias. Y esto era algo bien interesante porque ellos eran pobres. Este avivamiento no comienza con gente rica, no comienza con gente que tenía muchas facilidades para hacer cosas, comienza con gente pobre. ¿Y qué esta gente está diciendo? Dios nos llamó a nosotros a predicar la palabra. Dios nos llamó a nosotros a ser testigos. Dios nos llamó a nosotros a ser fieles. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer y vamos a utilizar los recursos que tenemos. No tenemos carros, pues nos vamos a montar en estas cositas. Mire, en esto. Eso era el equivalente, esto aquí. Era el equivalente a un combi. Era como si fuera un autobús o los puertorriqueños le dirán una guagua. Pero era como un carro que corría en rieles a través de toda la ciudad. Entonces, los evangelistas, los predicadores del avivamiento de la calle Azusa, ellos se montaban en estos carritos y entre una parada y otra se ponían a predicar la palabra del Señor. Y después comenzaban a predicar en la parada del autobús. Y después comenzaron a plantar o a comenzar iglesias cerquita de la parada del autobús, cosa de que la gente pobre pudiera montarse en el autobús y llegar a la iglesia. Ahora, ¿por qué usted cree que eso es importante? Porque eso ayudó a que todo el mundo pudiese escuchar la palabra de Dios. Y eso es significativo porque a eso nos llamó el Señor. A que si nosotros queremos ver el mover del Espíritu Santo, si nosotros queremos poder experimentar lo que Dios está haciendo en el mundo, necesitamos estar dispuestos a adaptarnos, a ser creativos para que podamos
predicar y para que la mayor cantidad de personas puedan escuchar la palabra de Dios. Porque si nosotros nada más pensamos en mí, entonces nunca vamos a poder experimentar un mover de Dios genuino. Si usted nada más está pensando, yo quiero sentir la presencia de Dios, yo quiero experimentar un avivamiento, nunca va a ocurrir, porque todos los avivamientos a través de todo el mundo, incluyendo el avivamiento de la calle Azusa, ocurren en medio de una iglesia, ocurren en medio de una comunidad que está diciendo, nosotros queremos que todo el mundo escuche la palabra del Señor y vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos para hacerlo. Entonces, por eso en esta mañana nosotros tenemos a ustedes aquí presentes y tenemos ¿cuántas? 24 personas conectadas en Facebook escuchando la clase. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando todas las herramientas posibles para que la mayor cantidad de gente posible pueda escuchar la palabra de Dios. Porque es cuando tenemos un enfoque hacia otros que Dios nos comienza a bendecir. ¿Alguien puede decir debajo de su máscara, amén conmigo? ¿Verdad? Muy bien. Ahora, no solamente eso. Se utilizaban los periódicos. Esta gente no tenía social media, no tenían Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Así que ellos utilizaban periódicos. Esta es una copia de uno de los periódicos que ellos publicaban. ¿Por qué la enseño? Porque, y yo no sé si la puede ver desde donde está, pero aquí dice algo, ¿lo ve aquí? Dice, Los Ángeles fue visitada por un mover de Dios que trajo salvación bíblica y el bautismo en el Espíritu Santo, como lo describe el libro de los Hechos. Entonces, a lo que yo quiero que usted se fije es en el orden de las cosas. Que la meta original no era el bautismo del Espíritu Santo. Que lo que hacía a un avivamiento no era la experiencia emocional y no era la experiencia sobrenatural. Que lo que hacía a un avivamiento era que el Espíritu Santo estaba llevando a la gente a que se arrepintieran y a que creyeran en Jesucristo. Ese es el comienzo de un avivamiento. Los milagros, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, son todas cosas que van añadidas, que es parte de, pero que no es lo principal. Por eso es que cuando ellos escribían, a mí me gusta cómo ellos escribían, porque ellos escribían diciendo, vino la salvación bíblica y el bautismo del Espíritu Santo. Pero siempre te ponían la salvación bíblica adelante, siempre te ponían la salvación bíblica primero. ¿Ok? Ahora, también adoraban mucho a través de los testimonios. Y esto era importante porque así podían compartir lo que Dios estaba haciendo. Y no voy a leer estos testimonios porque los leí el domingo pasado. La otra cosa que ellos hacían era que valoraban mucho la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que usted iba a un servicio, no importaba cuán largo, no importaba cuán corto fuera el servicio, usted iba a escuchar la palabra de Dios. Usted iba a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Usted iba a ser ministrado por la palabra de Dios. Eso es importante. Ahora, yo puse una foto aquí. ¿La pueden ver? ¿Qué usted se puede dar cuenta de esta foto? ¿Qué tienen en común estas dos fotos? Es la misma persona. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tiene la Biblia? Entonces, en esta época, el lugar de la Biblia en la iglesia, el lugar de la Biblia en el ministerio era tan importante que era casi inconcebible que usted fuera un ministro, un pastor, una persona y no tuviera su Biblia con usted. ¿Ok? Entonces, aquí le están tirando una foto. Estas fotos eran fotos promocionales, eran fotos para ponerlas en el periódico, eran fotos promocionales, pero ¿qué tiene en la mano? La Biblia. ¿Por qué? Esa era la forma de ellos decir, la foto es mía, pero esto no se trata acerca de mí. Yo nada más soy el predicador, pero yo vengo a predicar la Biblia.
Entonces, ven cómo el énfasis del avivamiento es la palabra del Señor. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué el lugar de la Biblia es tan importante dentro de un avivamiento? Porque solamente la Biblia nos va a poder ayudar a discernir qué es correcto y qué no es correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mire esto. Puede haber una manifestación espiritual que no sea de Dios. Eso lo sabemos. Puede haber una persona que hable en otro idioma y que no sean lenguas. Incluso puede haber algo que parezca una sanidad que no sea de Dios. ¿Cómo sabemos si una manifestación espiritual es de Dios o no? La Biblia. Ya, es la Biblia. La Biblia es la que nos sirve de filtro. La Biblia es la que nos sirve de ancla para que le demos libertad al Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera, como Él quiera, pero Dios nunca se va a contradecir Él mismo. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos mantiene anclados. Déjeme darle un ejemplo. Yo supe de un señor que pasa casado, que pasa un llamado al altar al frente, y allá viene una persona a darle una profecía, ¿verdad? Y le pone la mano encima y supuestamente habló en lenguas y toda la cosa. Y la señora le dice al hombre casado, la mujer que tú tienes no es la que Dios tiene para ti, Dios tiene para ti otra. Entonces, la pregunta es, ¿esa profecía era una profecía de Dios? No. ¿Por qué? Porque contradice una enseñanza clara de la Biblia, y la Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, vemos cómo entonces el lugar de la Biblia en un avivamiento es importante. Porque nos sirve para darle libertad al Espíritu Santo, pero para mantenernos anclados en la verdad de Dios. Nos sirve para poder evaluar bien lo que está sucediendo. ¿Ok? Ahora, este era uno de los versos favoritos de William Seymour, que lo leímos el domingo pasado. La otra cosa es que ellos tenían un lugar bien importante para la oración. Y esto es significativo porque la oración entonces no era algo que ellos hacían obligatoriamente. La oración era algo que ellos hacían voluntariamente. Y entonces eso es importante. ¿Usted quiere orar? Ore. Pastor, ¿por qué no hacemos un día de oración? Podemos hacer un día de oración, pero si yo hago un día de oración al mes, usted tiene que orar los otros 30, como quiera. ¿Me sigue? Incluso a veces la oración que hacemos en privado es más significativa y más importante, porque la Biblia dice que lo que hacemos en privado, Dios lo recompensa en público. Y eso es lo que vemos en el avivamiento de la calle Azusa. La gente llegaba y decía, yo quiero que Dios me bautice en el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que le decían? Pues mira, no hay problema. Arriba hay un cuartito que le llamamos el aposento alto. Y en ese cuartito allá arriba, en el segundo piso del edificio, tú te vas a ir ahí y tú puedes estar todos los días que tú quieras ahí. Todo el día si tú quieres. Orando. Y nos dejas saber cuando Dios te llene del Espíritu Santo. Y ya. No era como que tenía que todo el mundo estar ahí. Era la iniciativa de esa persona. Y había gente que venían de todas partes de los Estados Unidos al avivamiento de la calle Azusa y que tenían que pasar por el mismo proceso. Aún pastores bien famosos que fueron luego llenos del Espíritu Santo. Ahora, de William Seymour se decía que él oraba 5 horas al día. Y lo digo no porque usted tiene que orar 5 horas al día, ¿ok? Ese no es el punto. Solamente Carlos hace eso.
Los demás nosotros no podemos. Pero el punto que yo quiero que usted sepa o que vea es cuánto ellos valoraban la oración. Porque no puede haber un avivamiento sin oración. No puede haber un mover del Espíritu Santo sin oración. Entonces, Frank Battleman, que fue uno de los líderes de la iglesia en ese entonces, él cuenta que no habían púlpitos como este, que ellos ponían 2 cajas de madera que eran como cajas de zapatos, y que mientras estaba el tiempo de adoración, el pastor William Seymour se metía debajo de una de las cajas, metía la cabeza y se quedaba orando ahí hasta que le tocaba predicar. Otra vez, yo no estoy diciendo que usted haga eso o que yo haga eso, pero lo que quiero que usted vea es cuán importante, cuán central era esta disciplina de la oración que nadie veía. Era una disciplina de la oración que que no era famosa, pero que era el fundamento, era el esqueleto de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Nosotros queremos ver un avivamiento en nuestra iglesia, queremos ver un avivamiento en nuestra familia, queremos ver un avivamiento en nuestra comunidad. Necesitamos tener un énfasis grande y claro en la oración. Ahora, el otro punto significativo es este. ¿Alguien lo ve? ¿Quién me lo puede leer? ¿Qué dice ahí? Estaban acostumbrados a que los persiguieran. A veces usted no ha escuchado hablar de la gente que dice, ay, los tiempos de antes, qué bonitos eran. Todos lo hacemos. Y muchos de nosotros venimos y ponemos la foto del rancho. Ay, cuando la vida en el rancho, qué bonita. Por alguna razón te mudaste. Pero cuando miramos para atrás, ay, qué bonito, qué glorioso, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nadie habla del pasado con sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando a veces miramos al pasado y miramos a estos avivamientos, nada más hablamos de que Dios se estaba moviendo, de que habían sanidades y gente estaban recibiendo a Jesucristo y gente estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Lo que se nos olvida es que los estaban persiguiendo a la misma vez. Mira, en esta casa, el pastor William Seymour tenía que estudiar afuera. Él tenía que estudiar acá en el balcón, porque no lo dejaban entrar adentro para estudiar con los demás estudiantes blancos. ¿Usted se imagina la humillación? De que no te dejen entrar, y son gente de Dios, era una iglesia. No te dejaban entrar. Pero con toda la persecución, con todo el racismo, él dijo, yo voy a estudiar la palabra de Dios y a mí nadie me detiene. Y se sentó en el balcón a estudiar la palabra de Dios. Él aprendió la palabra de Dios. Él entró al ministerio no porque las cosas estaban bien, no porque las cosas eran perfectas. Él entró al ministerio aunque las cosas estaban difíciles, aunque habían problemas. Y eso es algo que Dios nos está llamando entonces a nosotros también a hacer. A que digamos, yo voy a hacer la voluntad del Señor aún en los tiempos del coronavirus. Yo voy a vivir para Dios aún cuando las cosas están difíciles. Porque la gente en la calle Jesús estaban acostumbrados a la persecución. Mire, esto aparecía en los periódicos. Los periódicos entre el 1906 y el 1909 tenían una sección de caricaturas. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de las caricaturas? Que sí, ¿verdad? Ahora, las caricaturas que nosotros crecimos mirando eran caricaturas de comedia alegres. Pero las caricaturas de esta época eran caricaturas de burlándose de la iglesia. Entonces tenía aquí una persona hablando en lenguas, brincando y diciendo gloria, y le decían el santo saltador. Y se comenzaban a burlar de ellos. Entonces, eso es significativo, gracias. Eso es significativo porque en esta época, cuando está sucediendo todo esto, ellos podían decir, nosotros nos sentimos atacados. Nosotros tenemos el derecho a predicar, nosotros tenemos el derecho a adorar a Dios. Ellos podían decir, eso está en la Constitución y es nuestro derecho, y se podían poner a pelear.
cuando estaban siendo atacados. Pero ¿sabes qué ellos hicieron? Absolutamente nada. Ellos siguieron predicando a Dios. Ellos siguieron adorando a Jesucristo. Ellos siguieron hablando de la palabra del Señor. Ellos siguieron buscando el rostro del Señor. Y cuando les preguntaban, oye, ¿y no te enoja que estén hablando mal de ustedes? ¿No te enoja que los están persiguiendo y que los están atacando? ¿Sabe cuál era la respuesta de ellos? Esta publicidad gratuita nos trajo multitudes. Ellos dicen, ¿sabes toda esa persecución? ¿Tú sabes todos esos inconvenientes? Dios lo utilizó para traernos multitudes. Todo lo negativo, Dios lo utilizó para bendecirnos. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros como cristianos debemos de tener en medio de la persecución? Nosotros nos mantenemos firmes y sabemos que Dios es un experto utilizando persecución para bendición. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Ellos estaban acostumbrados. En realidad ellos decían, si nos están persiguiendo es porque Dios está haciendo algo. Ahora, la otra cosa, y aquí fue donde nos quedamos, es que ellos tenían una expectativa de que Jesucristo iba a regresar en cualquier momento. Y que como Jesucristo iba a regresar en cualquier momento, que ellos tenían que estar preparados y que tenían que dejar de saber a la mayor cantidad de gente posible de que Jesucristo iba a regresar. Ellos se basaban en estos versos. Mire cómo dice. Hechos capítulo 2, versos 17 al 21. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos soñarán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ellos dicen, en los últimos días va a haber un derramamiento del Espíritu y el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, en estos días, ellos estaban diciendo, el Espíritu Santo se derramó, nosotros estamos hablando en lengua, quiere decir que este es el momento de predicar la palabra del Señor porque estamos en los últimos días porque Cristo viene pronto. Entonces, eso llena de energía su predicación y lo lleva entonces a tener un énfasis en las misiones. Y por eso es que nosotros somos una iglesia misionera, porque las asambleas de Dios salimos de la calle Azusa. Entonces, el énfasis misionero sale de este hecho de que Jesucristo puede regresar en cualquier momento y yo quiero asegurarme que la mayor cantidad de personas escuchen la palabra de Dios. Yo quiero asegurarme que la mayor cantidad de personas puedan recibir a Jesucristo como su Salvador o al menos que puedan tener la oportunidad de escoger si quieren recibir a Jesucristo. Ahora, este era el verso importante. ¿Qué dice este verso? Que recibirán poder. Que cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo les va a dar poder. Muy bien. ¿Qué más nos enseña ese verso? Que nos da poder el Espíritu Santo. ¿Qué más? Que el poder es con un propósito y el propósito es ser testigos. ¿Testigos en dónde? En toda la tierra. Entonces lo divide por secciones. Jerusalén era donde los discípulos se encontraban en el aposento alto. Judea era el estado donde estaba Jerusalén. Es como decir Milwaukee y Wisconsin. Y Samaria era como decir Estados Unidos y Canadá. Y después dice, y hasta los confines de la tierra. Entonces está diciendo, cuando el Espíritu Santo les dé poder, ustedes van a ir saliendo poco a poco del lugar donde ustedes están, van a comenzar a predicar la palabra del Señor hasta que todo el mundo escuche.
Y comienzan en la misma ciudad donde están. Después comienzan a predicar en el estado. Después comienzan a predicar en el país que está al lado. Y después van a ir hasta lo último de la tierra. Porque la meta, el propósito, la idea era que el bautismo del Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo no era para que usted tuviera un buen servicio en la iglesia. No era para que usted adorara al Señor y para que se le fuera lo triste. El bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, era para que usted saliera y le hablara a la gente acerca de Jesucristo. Era para que personas llegaran a los pies de Cristo. Ese es el propósito. Entonces, cuando los discípulos hacen eso y cuando la gente en el avivamiento de la calle Azusa se da cuenta de que Dios les está dando el Espíritu Santo, de que Dios los está llenando del Espíritu Santo, entonces en ese momento ellos dicen, nosotros tenemos que hacer algo. Y ellos comienzan a predicar. Y ellos predicaron, les voy a enseñar una tabla en un segundo. Pero ellos en los primeros 2 años, si usted fuera a decir a cuántos lugares ellos fueron a predicar, a cuántos lugares enviaron misioneros o evangelistas o pastores, ¿a cuántos lugares usted piensa? ¿Cuántas ciudades? En 2 años. Para mí hubiera sido genial si ellos hubieran llegado a 4. Que cada 6 meses enviaran a alguien. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Usted sabe cuántos lugares ellos enviaron gente? Ellos enviaron gente a San José, San Diego en California y a San Francisco en California, que era donde ellos estaban. Después se van a Oregon y a Washington, que son los estados de alrededor. Después van a Indianápolis, Minneapolis, Ohio, Tennessee, Virginia, Chicago, Nueva York, y después se van para otros países. México, Canadá, Europa, Asia, el Medio Oriente, Rusia y África. Y ellos fueron a todos esos lugares enviando más de un misionero a cada lugar en 2 años. ¿Por qué? Porque había la urgencia de que Jesucristo viene pronto, de que Jesucristo nos llenó del Espíritu Santo y que entonces ahora es nuestra responsabilidad llevar la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor con todo el mundo. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque lo que yo quiero que usted vea que el avivamiento es un montón de trabajo. Que el avivamiento es más que un servicio bonito un miércoles o un domingo. Que el avivamiento es un servicio, es algo que dice, Dios te da poder para que tú puedas salir. Y entonces ahí es donde podemos ir a Mateo capítulo 24, verso 14, que era el verso que les servía a ellos de ánimo, de motivación, cuando las cosas se ponían difíciles. Y mire lo que dice, y este evangelio será predicado en todo el ¿qué? El mundo, para testimonio ¿a quién? A todas las naciones, y después vendrá el fin. Entonces ellos veían que si ellos seguían predicando, que si ellos seguían haciendo lo que Dios los había llamado a hacer, en algún momento específico Jesucristo iba a regresar. Y eso era lo que los animaba y eso era lo que los llenaba de fuerzas. Entonces la pregunta que yo me hago y la pregunta que nos debemos hacer a nosotros es esa. ¿Estamos nosotros dispuestos? ¿Estamos nosotros animados? ¿Estamos nosotros siendo motivados a compartir la palabra del Señor con otras personas? Ahora, el último. El hablar en lenguas como la evidencia física inicial del bautismo del Espíritu Santo. Y ellos veían que esta evidencia de hablar en lenguas tenía un rol importante, porque eso era lo que le dejaba saber a la gente que usted había sido lleno del Espíritu Santo. Esta característica es una característica bien importante. Y lo que yo quisiera hacer, yo le voy a enseñar 2 versos, ¿ok? Y yo quiero que usted los anote y que vaya a su casa y los lea. Y el domingo que viene vamos a empezar por aquí.
Y vamos a empezar hablando acerca de esta característica, porque quiero que podamos tomarnos un poquito más de tiempo en detalle para hablar de ella, ¿ok? Así que ahorita nada más voy a explicar algo general y vamos a leer unos versos y después yo quiero que usted entonces me los estudie en su casa y el domingo que viene venga preparado para hablar un poquito acerca de ellos. Nosotros creemos lo mismo que creía la gente de la calle Azusa. Y es lo siguiente: cuando usted viene a Jesucristo, el Espíritu Santo viene, cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador y le pide que perdone sus pecados, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted, ¿ok? Y el Espíritu Santo vive dentro de usted y usted es, Pablo dice, el templo del Espíritu Santo. ¿Va conmigo hasta ahí? En ese momento el Espíritu Santo le trae convicción de pecado, el Espíritu Santo lo guía a toda verdad y a toda justicia. Y eso es algo que le pasa a todos los creyentes en el momento en que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. En el mismo momento recibieron el Espíritu Santo. ¿Ok? La forma en que el apóstol Pablo lo describe, Pablo dice que fueron sellados con el Espíritu Santo, marcados. Cuando Pablo dice sellados, no es como el sellito que nosotros le ponemos a las cartas. Es más bien como lo que se le hace al ganado. ¿Verdad? Que agarran un hierro caliente y los marcan. Entonces, dice que fueron sellados con el Espíritu Santo. Pero la Biblia también habla que es posible tener una experiencia separada con el Espíritu Santo, una experiencia más profunda con el Espíritu Santo, que la llamamos, que la Biblia la llama el bautismo en el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Es lo mismo, es el mismo concepto. ¿Ok? Y es este concepto donde tú puedes tener una experiencia, una experiencia con el Espíritu Santo mucho más profunda que te va a dar poder para que tú puedas ser testigo, que fue lo que pasó en el libro de los en Hechos capítulo 2. Entonces, cuando tú tienes esa experiencia de bautismo en el Espíritu Santo, de que te sumergen en el Espíritu Santo, que te llenan completamente del Espíritu Santo, a esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, la reacción inicial de tu cuerpo a esa presencia de Dios es hablar en lenguas. Y a través de toda la Biblia hay ejemplos de personas que reciben el Espíritu Santo y que la reacción que uno no, que es como que ni puede controlar de la presencia, de la llenura del Espíritu Santo, es hablar inspirado por Dios, es hablar las palabras de Dios. ¿Alguna vez usted ha ido a un doctor y lo han sentado en una silla y le han dado como que con un martillito en la rodilla? ¿Verdad? Para ver si, porque quieren ver si la rodilla de uno brinca, porque hay un reflejo que hace que se supone que sí, que si tú estás saludable, tu pierna como que se mueve un poco. Entonces, eso uno no lo hace conscientemente, es algo natural. Pues lo mismo sucede en nosotros cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que esa es más o menos la diferencia general para que lo vaya entendiendo. Vamos a hablar más de esto el domingo que viene. Pero tomando en cuenta lo que acabo de decir, vamos a leer estos versos. Los dos son del libro de los Hechos. El primero es Hechos capítulo 2, verso 4. Y el segundo es Hechos capítulo 10, versos del 44 al 46. Lo que quiero que se fije es lo que dice primero: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba o les concedía expresarse. Entonces vemos que en el día de Pentecostés eso es lo que sucede. Todos los que son llenos del Espíritu Santo comienzan a hablar en lenguas. ¿Lo vio? Ahora, eso pasó más de una ocasión. En Hechos capítulo 10, Pedro está predicando en la casa de Cornelio. Y mientras Pedro está predicando en la casa de Cornelio, la gente en la casa de Cornelio cree en Jesucristo. Quieren ser bautizados.
y de repente el Espíritu Santo lo bautiza en el Espíritu Santo, y la familia de Cornelio, que no eran judíos, eran gentiles, también comienzan a hablar en lenguas, y es lo que dice Hechos capítulo 10. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban el mensaje, pues al oír hablar y los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Ahora, lo que yo quiero que usted se fije de estos dos versos de Hechos capítulo 2, verso 4, y de Hechos capítulo 10, del 44 al 46, es que ocurre el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? Reciben el Espíritu Santo y hablan lenguas. Y vamos a hablar un poquito más de eso el próximo domingo. Así que, por favor, lean esos capítulos y vengan con los capítulos leídos para que podamos hablar un poquito más de lleno el domingo que viene acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos aprender y ser animados y ser motivados por lo que tú has hecho en hombres y mujeres a través de toda la historia. Gracias porque tú eres el mismo Dios, porque tú no cambias. Gracias, Señor, porque como tú te moviste en la calle Azusa, te quieres mover en nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender a seguir el ejemplo de ellos, a seguir el ejemplo de tu palabra. Y deseamos, anhelamos que tu presencia se haga real en nuestras familias y en nuestra iglesia, aún en medio de los tiempos del coronavirus. Bendecimos a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.